La gestión del talento en un mundo que cambia cada 5 minutos. No es lo mismo liderar personas que liderar equipos. No estancarte, no acomodarte. Si haces eso, envejeces. El aprendizaje que tengo muy claro, soy el motor de mi vida, ¿no? Aceptar es de sabios, no autoliderarse, no conocerse. Como líder, saber gestionar tus estados, tus emociones, comprender cómo están hechos los demás. Eso es el neuroliderazgo. Una persona que es buena técnicamente no significa que sea buena para liderar. Si tú estás bloqueando con cortisol, la persona tampoco funciona. Esto habría que enseñarlo en las escuelas. Luego no es un error, pero sí bloquea. Estás teniendo un comportamiento tóxico que es la manzana podrida en el cesto. Una sonrisa va a la cuenta de resultados. Las personas senior tienen conocimiento que no se está gestionando en las organizaciones. Buenas tardes. Hoy venimos a hablar sobre la gestión del talento en un mundo que cambia, podríamos decir, cada 5 minutos. Para tratar sobre este tema tenemos a una invitada pues que no solo ha vivido la empresa desde la consultoría de alto nivel, sino que además se ha convertido en todo un referente de la comunicación y el liderazgo. Es mentora de líderes, profesora de Escuela de Negocios como ESADE y CEO de Improntu. Gina Aram. Muchísimas gracias, Gina, por estar aquí esta tarde con nosotras. Encantadas. Y buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, pero... Muchas gracias a ambas, Verónica y Jimena. Gracias por invitarme y por acogerme aquí un ratito. Bienvenida. Siempre nos gusta empezar a hablar de los comienzos, ¿no? De cómo empezaste, porque actualmente está claro que tienes un gran recorrido impresionante. Y además tienes un nuevo proyecto que también nos contarás, pero nos gusta hablar de cómo empezamos, ¿no? De los orígenes. Tú estudiaste ADE, pero luego te pasaste a la neurociencia. Cuéntanos, Gina, ¿a qué se debe este cambio? Bueno. De hecho, ADE es mi segunda carrera. Yo estudié de jovencilla, de joven, estudié biológicas. Y después fue cuando salté a ADE, a estudios de empresa. Hice mi posgrado en recursos humanos, me formé en muchísimas otras cosas, me certifiqué en coaching, soy Master Practitioner en PNL, me especialicé mucho en comunicación y en liderazgo. Y claro, el camino era la gestión de personas y la comprensión también, ¿no? De las personas y de cómo de importante es liderar a las personas adaptando tu liderazgo, ¿no? A cada una de ellas, porque las personas son todas distintas. Y aquí fue donde, pues bueno, tuve la oportunidad de acceder. No fue fácil, pero pude acceder a un máster internacional en psicobiología y neurociencia cognitiva y ahí me quedé enganchada, ¿no? Y entonces, gracias a esos primeros inicios, ¿no? Esos inicios en biológicas, donde había estudiado bioquímica, pues puedo hablar, ¿no? Desde la bioquímica hacia la conducta de las personas. Eso me ha dado mucha información y mucha fuerza a la hora de argumentar o de saber cómo abordar una situación interpersonal o cómo tratar en general personas y equipos, porque no es lo mismo liderar personas que liderar equipos. Y esa es un poco la historia, o sea, al final el comportamiento humano tiene una base biológica, ¿no? Y eso, y en el entorno en que yo me quería mover, que era el mundo de la empresa, necesitaba también tener ese conocimiento, ¿no? De la administración y dirección de empresas. Tengo que decir que allí cogí todas las optativas de psicología, porque me vuelve loca, me vuelve loca. Pero bueno, yo lo viví como un completar el recorrido, completar el mapa un poco, ¿no? Sí, del puzzle, ¿no? Que has ido Eso es. construyendo también hasta llegar a lo que realmente querías hacer. ¿Y en qué momento, Gina, tú decides emprender? Porque habías empezado, has estado liderando equipos, has sido directora de recursos humanos hace años, pero llega un momento en el que decides emprender. Entonces, ¿hubo algún momento, alguna situación que tú dijeras, ahora es cuando tengo que hacerlo? Lo hay muy exacto y muy concreto. No es nada épico, ya lo digo. No es nada de libro ni nada, Pero sí que debo decir que lo del emprender, estoy muy convencida que va con el carácter. Puedes emprender incluso dentro de la organización. Efectivamente, yo había llegado a un momento en que estaba trabajando en una multinacional en la filial en España, empezado a construir el departamento de recursos humanos. En aquella época, además, es que lo llamábamos así. Ahora ya lo llamamos people o lo llamamos gestión de personas y organización y cultura, pero en ese momento era RRHH. Y ahí estaba. Lo que pasa es que hubo una cuestión personal
¿sí? Y es que la persona de la que yo me enamoré en aquel momento trabajaba en la misma organización y a mí pues no me convencía la idea de estar compartiendo, ¿no? Pero Mm, creo que lo de emprender es algo que va con la naturaleza de cada uno, ¿eh? También. Es Sí, decir, yo tengo un carácter emprendedor, estoy continuamente emprendiendo proyectos, aunque no sean empresas, da lo mismo, ¿no? Y bueno, este fue el detonante y lo confieso, ya. fue algo, te podría decir, te lo podría vestir de muy épicamente, pero en realidad, bueno, pues fue por amor, fue por amor, ¿sabes? Y este espíritu de liderazgo que dices, Gina, es algo que tú ya te viene de familia, ¿sabes? Porque hay muchos invitados que nos dicen que el emprendimiento lo han vivido en su familia, ¿no? Y ya Sí, desde sus padres o de sus abuelos, y sí. entonces es algo que normalmente se comenta en casa, ¿no? Mm, mm, Porque claro, cuando dejas un entorno seguro, por decirlo de alguna sí, manera, pues un entorno seguro hablamos de una nómina a final de mes, las cosas claras, ¿no? sí. Un puesto Yo no me directivo. acuerdo de eso, ¿eh, Verónica? No me acuerdo, pero sí es verdad que en mi familia, siguiendo con lo que tú estabas diciendo, sí, sí, hay antecedentes, digamos, de Sí, personas emprendedoras. Sí, sí, yo vengo de una familia, no directamente quizá la primera generación que me precede, sino la anterior. Yo tengo como referente a mi abuelo italiano, yo soy medio italiana, no sé si esto lo sabíais, buscando ahí, pero un hombre muy carismático, con mucha capacidad y muchas ganas de emprender siempre, una persona muy creativa. Y sí, yo creo que este carácter en parte se hereda también, ¿no? Hay ciertas predisposiciones que heredamos, por tanto, ya viene de familia. totalmente. ¿Y Mm. dudaste en algún momento, Gina, de que estabas haciendo lo correcto? ¿De que esto es lo que quiero hacer y no me ¿Solo voy a... uno? ¿Solo uno? Esta respuesta nos las han dado más invitados. ¿Solo uno? Oye, hombre, claro, 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 he dudado mil veces, Sí, pero ante la duda, duda no tiene por qué ser miedo, al menos yo no lo, sí, que el miedo está bien también, ¿eh? Es decir, sí, y las mm, cosas, aquello que dicen, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo. No, dudas siempre, claro. Y no es bueno dudar, claro, porque si dudar te lleva al miedo y a la parálisis, y el miedo a la mm, parálisis, igual no. Pero si mm, la duda te hace pensar, reflexionar, encontrar caminos, pues como yo soy de naturaleza, yo soy muy de mates mm, mm, y me gusta resolver problemas. mm, Entonces, me gusta hallar soluciones, me enfoco siempre a la solución. ¿Cómo podemos hacer esto? Sí, entonces, claro que tengo dudas, claro, y bienvenidas las dudas. La cuestión es que no mm, te paralice la duda, sino que te dé más elementos, que conectes, ¿no? Joining the dots, y que vayas conectando cosas, buscando claro. soluciones, formas diferentes de hacer. La creatividad juega un papel muy importante aquí también, ¿eh? Mm. Y Porque también, cuando una... Sí, dime, dime. no, que también te iba a comentar que también salir de la zona de confort, ¿no? Que esto Mm. también es muy importante, salir de la zona de confort, lo que dices, el miedo, las dudas, sí, pero cuando tú sales de la zona de confort es cuando tú creces, es cuando tú Bueno, aprendes. exactamente, exactamente. Mira, a mí me gusta mucho decir una frase que la oí una vez y la repito constantemente, que es en la zona de confort no crece nada nuevo ahí. mm, Pues para mí Mm, puede que la zona de confort sea una zona más de deterioro, ¿no? ya, Que de crecimiento. Ahora, también debo añadir una cosa, ¿eh? Cuando tú sales de la zona de confort, vas creando otra zona de confort. mm, Por tanto, lo de salir de la zona de confort en realidad es ampliar zona de confort. Entonces, en los primeros momentos estás incómoda, luego te adaptas y ya vuelve a ser zona de confort. Entonces ahí hay que buscar formas para no estancarte, para no acomodarte, porque si haces eso es cuando envejeces. Me mm, permitís que lo diga así, ¿eh? Es cuando ya, ostras, cuando ya te vuelves mm, más rígido, ¿no? Rígido en tus planteamientos, ya no tienes ganas de hacer cosas nuevas, ya no aportas otras ideas, sino que empiezas a decir aquello de, oye, aquello funcionaba, esto siempre se ha hecho mm, así, este tipo de afirmaciones que mm. también las oímos mucho a nuestro alrededor, ¿no? Que yo creo que no aportan mucho al avance y al crecimiento. mente. No, es verdad lo que dices de la zona de confort, que no lo había visto así. Al principio sales de la zona de confort, pero luego vuelves a entrar en la zona de confort porque ya te has estabilizado. Claro, Mm, es que en el Claro, fondo somos, a ver, somos organismos biológicos adaptativos, o sea, nos estamos eso, adaptando constantemente. Entonces, mm, en esa nueva, porque buscas la comodidad y el cerebro busca lo cómodo.
es ¿Y qué es lo que normal. más has aprendido, Gina, cuando has salido de tu zona de confort? ¿Qué me ha sorprendido? ¿Qué es lo que más has aprendido? Oh, bueno, 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 bueno. Hay un aprendizaje que tengo muy claro sobre mí misma, que al final soy el motor de mi vida, ¿no? Y Mm, probablemente también influyo en las personas que están más cercanas a mí, ¿no? Hay algo que aprendí y es que soy a la vez vulnerable, sensible, mm, mucho, pero a la vez soy muy fuerte mm, y muy resiliente. Entonces yo hace muchos años leí una entrevista, una contra de La Vanguardia, y era una entrevista a Luis Rojas Marcos. Y os estoy hablando de cuando el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Imagínate si hace años que leí esta sí, portada ujú, o contraportada. Y, y él hablaba ya de resiliencia, ¿no? Y yo pensaba, para mis adentros, pensaba, esto me lo inventé yo. Esto no es, quiero decirte, es una forma de hablar, ¿eh? No es literal, pero me refiero, comprendí que lo que a mí me pasaba tenía un nombre, ¿no? mm, Y es esta capacidad probablemente que comentábamos antes de buscar soluciones a las cosas, de no caer cuando hay un problema, cuando hay una sí, dificultad. No me gusta la palabra problema. Dificultad, reto, y normalmente los solvento. Hay veces que no. Hay veces que el proceso que tienes que hacer no es el de solventar o el de ser ujú, resiliente, sino el ujú, proceso que tienes que hacer es otro, aceptar. Y el mm, proceso de aceptación, que está en el otro lado, a mí me llegó a los 40 y pico, ¿eh? O sea, no te creas que para mí ha sido fácil, porque tengo un espíritu disruptivo, rebelde, no rebelde, sino no soy de todo, conformista. mm, Entonces, mm, lo de aceptar, a ver, seguro que no se puede hacer otra cosa, seguro que no se puede solventar, entonces voy buscando esa solución, pero quizá hay momentos en los que digas, bueno, saber aceptar yo creo que es de sabios también, ¿no? No sé si mm. estáis de acuerdo. total, Mm, sí. Hemos estado leyendo muchas de tus entrevistas, Gina. mm, Obviamente, la última fue la de la vanguardia. Algo que he notado que siempre se hace es como mucho hincapié en el hecho que no se puede liderar una empresa si no se conoce cómo funciona el cerebro de las personas que las constituyen, ¿no? Que las forman. ¿Cuál es el error más común que tú ves en los directivos? mm, bueno, yo te diría, hay varios, hay varios errores. Ahora, si a bote pronto te diría, un error para mí fundamental es de base, ¿eh? Es no autoliderarse, no conocerse. Mm, Porque cuando tú haces un proceso de autoconocimiento y de autoliderazgo, lo cual significa conocer tus estados emocionales y mentales, conocer, que es lo mismo, emocional que mental es lo mismo, ¿eh? Pero mm, para diferenciar un poco lo racional y lo emocional, al final todo sucede aquí arriba, ¿eh? Todo sucede al mismo tiempo aquí, ¿no? Entonces, el conocerte tú, saber como líder me refiero, ¿eh? El mm, saber gestionar tus mm, estados, tus emociones, el cómo reaccionas, ¿no? Porque al final los líderes y las líderes son personas humanísimas como todos los demás, pero tienen esa carga añadida de tener que comprender cómo están hechos los demás. Y eso es el neuroliderazgo, si lo queremos llamar así. A mí me gusta más mm, hablar de neurociencia aplicada al liderazgo, que es lo que yo trabajo. Pero respondiendo concretamente a la pregunta de los errores, mm, creo que confundir control con liderazgo, ¿sí? mm, Esa microgestión que se hace muchas mm, veces, ¿no? De ir a controlar, sí, el no pararse a ver cómo son las personas. Quizá por la velocidad, quizá por la aceleración que llevamos, los líderes también tenemos que dar resultados. mm, Entonces, orientarse más a tareas que a personas, o más a personas que a tareas. Es decir, al final tenemos que intentar encontrar un equilibrio entre cómo nos orientamos a resultados, tareas, y cómo nos mm, orientamos a las personas y a su bienestar, porque eso es mm. fundamental. Creo que la escucha, cuando digo escucha me refiero a la que se produce por Activa. aquí, por aquí, Mm, por aquí, mm, por aquí, sí, lo que mm, sea, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es importante, conocer tu mm, estado emocional y conocerte para conocer a los demás también, mm, ¿no? mm, Todas totalmente. las personas llevan una mochila. Sí, Y yo, por ejemplo, esto pedagógicamente lo explico mucho cuando estoy en ESADE dando clase y les explico, mira, imaginaros, esto es fácil de imaginar, no hace falta que lo dibuje, ¿no? Imaginaros un iceberg. El iceberg mm, es muy socorrido, nos sirve para explicar muchas cosas. Pero si tú tienes presente un iceberg, ¿qué parte visible, qué porcentaje es visible por encima de la superficie? imagino que un 5 o 5%. 10%, Sí, ¿sí? mm,
Ah. ¿vale? Ya te has ido a Titanic. ¿Qué has pensado en Titanic ahora? Pero vemos entre un 5 y un 10% de ese bloque de hielo, ¿no? De ese iceberg. Eso, si hacemos la metáfora, es la conducta que tú observas. Y luego hay muchísimo más que se ve menos. Conforme te acercas ves un poquito debajo del agua, pero conforme va bajando ¿no? la profundidad ves menos. Y ahí, debajo del agua, cosas que no se ven tan evidentes, pues está la base experiencial, es decir, las experiencias vividas, ¿no? Y que generan como consecuencia unas conductas u otras, unas decisiones u otras, de realizar unas cosas u otras, pero además hay habilidades, capacidades, creencias, valores, identidad, metaidentidad. O sea, hay muchas cosas que están ahí que no las vemos. Entonces, el líder que se prepara un poco y que se conoce a sí mismo o a sí misma, ha explorado un poco ya el mecanismo de cómo ir a conocer. Eh, Creo que la humildad también ahí juega un papel importante. Totalmente. Humildad y empatía, diría, ¿no? Mucha empatía, Ah, claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Pero también, bueno, creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Bueno, tú hace mucho que no estás trabajando para una empresa, que tienes la tuya, con lo cual es un Trabajo enfoque para distinto. muchas. Me imagino, pero bueno, me refiero como empleada directa, ¿no? Sí, Que sí, sí, muchas sí. veces yo creo que mucha gente que nos está escuchando y Vero misma decimos cómo esta persona puede estar en un cargo de liderazgo cuando no hay empatía, cuando no hay esta humildad, ¿no? Y yo creo que es una materia, algo que se tendría que formar, porque una persona que es buena técnicamente no significa que sea buena para liderar. Y eso es algo que yo creo que se repite mucho en Sí. las empresas, ¿no? Yo si me dejas, mira, Mm, justamente mencionabais antes La Vanguardia, hace pocos días publicamos otra entrevista mm, junto a alguien que decía algo parecido a eso, que es Enrique de Mora, y también la hicimos junto con Aura Benito, de mm, Laboratorio Sistin, que es la Corporate HR, la sí. directora corporativa de recursos humanos, o de People, Mm, ahora lo llamamos así. Y hablábamos justamente de la diferencia entre jefe y líder, ¿no? mm, Entonces, jefe manda, ordena, impone, no escucha, líder escucha, etcétera. Pero a mm, mí me gustaría, y aquí hay una serie suceden cosas, ¿no? Bioquímicamente, cuando a ti mm, te dan órdenes o te tratan con brusquedad, pues cortisol arriba, ¿no? sí, voy. O cuando te escuchan y te hablan Mm, con esa empatía, con mm, reconocimiento, pues oxitocina, dopamina, sí, que son neurotransmisores y hormonas positivas, ¿no? Para nosotros. Pero esto tiene una traducción directa, ¿no? ¿Dónde está el razonamiento? ¿No? Aquí, en la zona prefrontal. Si tú estás bloqueando con cortisol, la persona tampoco funciona. Es que no sale a cuenta, ¿no? El imponer o hablar mal a las personas, etcétera. No mm, te va a salir a cuenta a la larga. Eso hay que mm, comprenderlo. Y total. decía citaba este artículo porque justamente el compañero Enrique de Mora Mm, comentaba, esto habría que enseñarlo en las escuelas. Digo, mm, sí, cuántas cosas, ¿no? mm, También. Pero sí, sí, es algo que deberíamos tener en cuenta sí, y la escucha es muy mm, importante en este sentido, ¿no? totalmente, El totalmente. ego hace daño, por ejemplo. Sí. Egos descontrolados. El ego no es Mm, que sea un error, ¿eh? O sea, para mm, mí el ego no es un error, pero sí no, bloquea. Porque el mm, ego de alguien, lo que le mm, sucede a una persona con mucho ego es que ni mm, siquiera lo ve que tiene ego a total. veces, ¿eh? Sí. Entonces, si tú miras Mm, solo hacia aquí y no miras hacia el equipo, lo que estás mm, haciendo es teniendo un comportamiento tóxico que ah, es la manzana podrida en el cesto. mm, mm, ¿Ves? sí, Que conductas tóxicas hay muchas más, ¿eh? No solo la del mm, ego. Yo obvio. siempre digo que la gente con ego a mí no me molesta en absoluto siempre y cuando no sea algo que perjudique luego al equipo. Exacto, O a exacto. uno mismo, ¿eh? Porque se hacen daño a sí mismos Mm, también. sí, me imagino. Suele proyectarlo en los demás. Hay Mm, en psicología, ¿no? La mm, proyección, sí, ¿no? Que sí. es, oye, Mm, lo que no pueden ver en sí mismos, pues lo ven en los demás. Bueno, claro, claro. esto Sí, siempre y cuando sea todo controlado, ¿no? El ego o la autoestima son sí, positivos, yo creo, pero pero bien siempre y cuando encauzado. Si es exacto, resultado de una buena autoestima, pues perfecto. sí. Hay una cosa, si me permitís, Sí, que por supuesto. añada. Em, yo creo que hemos poetizado mucho el liderazgo y yo Mm, me dedico a esto, ¿vale? No quiero tirarme piedras, pero apuesto totalmente por lo que hemos conversado y apuesto por el bienestar de las personas en la organización, porque tengan oportunidades, etcétera. Bien. Un líder, sin embargo, o una líder, mm, debe jamás perder la visión. Es decir, no estamos tomando unas cervezas en el bar, estamos mm, en una organización, en una empresa.
Entonces no es el country club, ¿no? Mm, Tenemos que encontrar, como decía antes, ese punto medio, ese equilibrio entre la visión, los resultados, el propósito, ¿sí? El propósito y que todas las personas, de hecho, la propia definición de liderazgo es esa, ¿no? mm, Es sí, conducir a un grupo de personas hacia un objetivo, motivándolas. Esta es la definición. Tanto mm, tiene que haber equipo, tiene que haber objetivo y tiene que haber motivación. Estas son los tres grandes totalmente. ingredientes, ¿eh? Aunque el equipo Mm, a veces eres tú mismo también, ¿eh? Quizá esos 3 ingredientes tendrían que ser parte de los objetivos, ¿no? De los líderes, que no Sí, la sí, o sea, motivación del equipo, totalmente, ujú, para si nunca claro. afecte tu bonus, ¿no? Ahí es cuando se vas a empezar a respetar. Gina, estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, que recursos humanos se decía antes, ¿no? El RH y ahora se llama People, ¿no? Y como que ha evolucionado mucho, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, yo trabajaba para una empresa americana y estaba todo esto de employee experience, wellness, ¿no? Todas estas cosas, que hay Ajá, muchos programas que para mí ujú, muchos de ellos hacían sentido, pero otros son un sí. poco marketing, ¿no? Marketing del equipo de People, ¿no? Dependiendo cómo se mire. Bueno, de poner las cosas bonitas, ¿no? ¿Te Sí, refieres? exacto, exacto. ¿Tú qué crees realmente de esto? Ahí, ¿Funciona? Mm, a ver, ah, la employee experience es algo necesario mm, y todo el viaje del empleado debe cuidarse desde antes de que entre, incluso desde el momento en que todavía está en el mercado laboral, ¿no? mm, Y es candidato o candidata, hasta la salida. Hasta la mm, salida, todo el ciclo, todos los moments of truth, ¿no? Todos los momentos de la sí, verdad deben ser cuidados, gestionados y se tiene que tener una estrategia mm, integral o integrada. Entonces, la cuestión es, está muy bien el wellness, está muy bien la employee experience, pero lo que estás haciendo lo puedes medir. Es decir, tienes datos o tienes frases bonitas. sí, Solo mm, digo, y hay muchas empresas que sí, yo creo que todos lo intuimos, ¿no? Que se lo toman muy en serio mm, y que lo miden y que es algo que saben que va a la cuenta de resultados. Estamos hablando de empresa, ¿eh? sí, 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 Pero hay una persona que admiro mucho, que es Pilar Gómez Acebo, que siempre la mm, oigo decir, siempre que la he escuchado, ¿no? mm. Dice: "Una sonrisa va a la cuenta de resultados", ¿no? Es verdad, pero claro, es que es verdad, es verdad, pero lo que hay desde la sonrisa hasta, pues, todo lo que se hace, ¿no? Claro, Hay que medirlo para ver si lo estamos haciendo mm, bien, para ver si hay retorno. Y la empresa al final, eh, es el lugar donde pasas, buena parte de tu vida, ¿eh? Y las empresas no las creamos para que desaparezcan al año siguiente. Yo he emprendido 3 veces, antes habéis nombrado Improntum, pero también tengo otra empresa que es Ingenium, desde hace 16 años, y antes tuve otra, ¿no? mm, Durante muchos años también. Entonces, no las creas para al año siguiente cerrarlas, sino que tú cuando emprendes y te conviertes en empresaria al final, es con idea de continuidad, entiendo, ¿no? Lo cual, pero bueno, el bienestar tiene que aparecer en la cuenta de resultados. Midámoslo, digamos qué acciones tomamos, ¿no? ¿cómo lo mides, Gina? Bueno, Cuéntame. medimos claro, tenemos diferentes KPIs que nos Ajá, permiten medir la satisfacción del empleado, puede ser a través de surveys, puede ser a través del propio resultado que está ujú, dando. Cuando tú aplicas procesos de trabajo colaborativo, por ejemplo, no poner fruta en la cocina, sino mm, transformar tus procesos de trabajo de modo que sean participativos y no mm, impositivos, ¿vale? Y ver cuál es el resultado, el rendimiento de esas personas, ¿no? sí, Y tienes toda una batería de KPIs que puedes utilizar mm, en ese sentido, mm, ¿no? Hay varias empresas con las que yo he colaborado que incluso tienen, sí, aplicaciones que permiten que los empleados vayan también señalando, ¿no? Cuál es el estado en que se sienten, ¿no? Como en los mm, aeropuertos, pones la satisfacción, las caritas, mm, algo ujú, así, ¿no? Y okey, eso también es dato. Y eso también es claro, dato. claro. Gina, bueno, hemos hablado de la evolución, ¿no? De recursos humanos, pero también yo creo que hay una evolución sobre las nuevos niveles de liderazgos con las nuevas generaciones, ¿no? Que yo creo que tienen como un chip distinto, ¿no? Como que tienen, no es menos aguante, sino que yo diría que toleran menos cosas que generaciones Sí, como las ¿no? nuestras, ¿no? Sí, Que sí. mucha gente lo llama, de mi Mm. parte, lo llama mal la generación de cristal, no creo. Creo que al contrario, tienen como muy claras las cosas, mejor que nosotros, que aguantábamos cosas que si lo vemos con ojos de hoy, te replanteas por qué te has permitido.
vivir esas situaciones, ¿no? ¿Tú Sí. cómo ves este liderazgo con esta nueva generación? Bueno, aquí hay tantas cosas que has dicho tan interesantes. Ah, a ver por dónde cojo la respuesta. A ver, em, tienen muchísima más información, Mm, tienen más derechos en la práctica, ¿sí? mm, Mm, yo creo que nuestra generación, eh, igual hemos sido más sumisos mm, sí, Totalmente. en ciertas cosas, pero no por nada, sino por falta de... Yo es que pertenezco a una generación y creo que la compartimos, que mm, somos bisagra, ¿no? Que nos rebelamos un poco, ¿no? sí, Entre las generaciones anteriores y las que sí. luego han Ya venido. eran Pero bueno, más estamos... sumisas todavía, ya eran Dime. más sumisas, Gina. Las Que lo anteriores eran mucho más, eran claro. mucho más. Ya, aquí Entonces, hablaríamos, claro, 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 hablaríamos del poder, ¿no? Y de la debilidad de la clase Ujú, trabajadora. Bueno, aquí podríamos sí, hablar muchísimo. Y sí, llegamos a la generación X, que era la generación perdida, pero no estábamos nada perdidos tampoco, ¿eh? Porque fuimos mm, también, yo creo, el punto de inicio de muchas cosas y bisagra en muchos sentidos, ¿no? Porque tenemos claro, un pie entre aquello de jugar en la calle y pelarse las rodillas, ¿no? mm, Y en la tecnología, Internet, etcétera, y la hiperconectividad. Bueno, en cualquier caso, los jóvenes de la generación Z para abajo o para adelante, o no sé cómo decirlo, ujú, mm, son personas que, claro, tienen una sobreinformación, ¿sí? mm, Conocen mm, bien sus derechos, se pueden informar y tienen sus propias prioridades, ¿no? Y mm, si tú encuestas, hay muchísimas, yo creo que son 6 de cada 10 que no quieren liderar, ¿eh? Que no quieren cargos, no quieren puestos de responsabilidad, ¿vale? Porque tienen otros objetivos, como por ejemplo, no trabajar, trabajar, trabajar para comprarte un piso, hipotecarte, casarte, etcétera, etcétera, que es lo que nos enseñaron. A mí mm. me lo enseñaron, lo hice y luego lo anulé todo, ¿eh? Es decir, eh, porque aquel amor me casé, me hipotequé y todo, y luego vendí el piso. Bueno, iba a decir una palabra. Dejé de estar con la persona y mi vida es completamente distinta, ¿no? Me he vuelto un poco zeta yo. Mm, Pero sí veo que hay algo que está sucediendo que me preocupa en términos de liderazgo, por centrar el mm, tema, sí, que es el seniority gap. Es decir, el okey, gap, el mm, salto de senioridad. sí, Y me explico. ¿Una persona es senior mm, por edad o por experiencia? mm, Entonces, ¿qué pasa? Ya está sucediendo, y repito, no me gusta mucho poner etiquetas, ¿no? Pero a generaciones y edades y todo eso. Pero sí es verdad que, ostras, muchas decisiones las está tomando la IA, muchos aprendizajes. Yo, a ver, tengo hijos, me relaciono con gente joven, el equipo en Ingenio en este caso es gente joven, y ves que utilizan la IA, ¿no? A diario. Y dices, hombre, mm, ¿no? En la universidad, y dices, mm, pero ¿cómo la utilizas? ¿Para qué la utilizas? ¿Utilizas criterio? ¿O lo que te venga profesado por la IA ya lo asumes como bueno, ¿no? mm, Entonces, me preocupa esa parte, porque entonces no mm, sé cómo será el liderazgo. Y creo que mm, aquí las personas senior tenemos o tienen un papel sí, fundamental, porque hay un mm, conocimiento tácito que no se está gestionando en las organizaciones, ¿eh? No mm, se está gestionando, que eso es lo que hacemos desde Improntum. Antes nombrabas, ¿no? Soy fundadora de mm, Improntum, que está en marcha y es fenomenal todo el debate que está saliendo y el coloquio que está saliendo con muchos referentes, entre los cuales el que ya he nombrado, y que sí, y nos damos cuenta que hay que dejar un legado, ¿no? Pero no un legado cuando te vas, un legado ya, ya, sí, porque entiendo. este gap Mm, está sucediendo. Entonces, ¿qué mm, futuro queremos? ¿Qué futuro queremos? ¿Uno en que las decisiones se toman basadas en IA o uno en donde mm, las decisiones se toman por personas que se han caído, que se han levantado, que se han vuelto a caer, claro, que se han razonado, que se han pensado? mm, Entonces, hay un mix, ¿eh? Hay un mix. Tampoco sí, diría que hay una... Ahora no voy a afirmar, los jóvenes es que solo se basen en la IA. No, pero sí que es verdad que tendemos a la... No solo los jóvenes, nos llega a nosotras esto, ¿eh? La aceleración, la sobreinformación, las fakes, ya no sabes, a veces un poco te sientes perdido, ¿no? mm, Pero pienso que puede cambiar esto si nos sí, complementamos, ¿no? mm. Y de ahí me viene la pregunta, Gina, ¿líder se nace o se hace? Bueno, esto yo te doy datos directamente. O Está sea, escrito. sí, 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 sí. Pero esto es una cosa que yo no sé si mucha gente tiene acceso a de mi campo, ¿eh? Tiene acceso a este Mm, estudio, pero
hay parte de los comportamientos de liderazgo, de las conductas, mm, no del liderazgo, sino de conductas de liderazgo, porque el ujú, liderazgo no es una conducta, es mm, un conjunto de conductas, ¿no? Ejemplo, tú ujú, lo decías, Jimena, hace un rato, la escucha, ¿no? mm, O la empatía, o la mm, comunicación. Es decir, lo que subyace al mm, liderazgo es comunicación, ¿eh? mm, Van íntimamente ligados, porque sí, comunicar no es hablar, comunicar es mm, escuchar también. exacto, sí, Entonces, es todo un sí, sí, proceso, ¿no? Pero bueno, lo sí, que decíamos, hay una parte, una cuarta parte de las conductas mm, de liderazgo vendrían determinadas genéticamente, pero fíjate que te digo una cuarta parte. El resto, que es la mayoría, son aprendidas, se claro, aprenden. Y de hecho, mm, os voy a decir una cosa. mm, Hay líderes natos que dices: "Ostras, esta persona", tú ves una niña, sí, un niño, que dices: sí, es líder", sí, porque ya tiene ideas claras, tiene sí, carisma, sí, seduce, por decirlo así, entre comillas, sí, a las sí, personas a sí, su sí, alrededor y mm, consigue llevar adelante proyectos, etcétera. Oye, como ya lo tiene, mm, claro, ¿me mm, veis por dónde voy? O sea, como ya lo tiene, el que sí, tiene que aprender sí, y ve como se le ocurra fallos, más, ¿no? se lo Mm, claro, entonces identifica más. Cuando te mm, sale todo de manera natural, dices: mm, ¿cómo cocinas algo? Por mm, intuición. A mí me gusta cocinar sí, creativamente, si tengo tiempo, si me puedo inventar cosas. Y claro, cuando he terminado, me dicen: "Oye, esto te ha quedado", tengo mano, ¿no? Pero te ha quedado muy bien, ¿cómo se hace? mm, No lo sé. no tengo ni idea. Me ha salido Sí, intuitivamente, ¿no? sí, Entonces, sí, igual es cuestión de parar y analizar un poco las conductas, ¿no? mm, Y ver qué qué mm, qué hago bien y me funciona, y les mm, funciona, y qué no mm, hago bien y qué puedo sí, aprender. Es que es sí. aprendizaje la Sí, vida, sí, ¿eh? totalmente, totalmente. Sí, Es que sí, yo sí, creo sí. que se aplica a todo, ¿no? Porque hacen el mismo paralelismo para los Ujú. atletas, ¿no? De, como por Claro. ejemplo, puede ser un Messi y un Ronaldo, ¿no? Que dicen que Messi ha nacido con ese gen, con ese don, ¿no? Mm, De, y sin embargo, Cristiano Ronaldo, él lo dice, no, yo cuando todos mis compañeros han terminado, yo me quedo me tirándole quedo, a la pelota durante 3 horas claro. y soy el primero que llega al gimnasio, o sea, entonces tienes ahí, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con los líderes. Está muy bien que Sí, tú tengas eso innato, ¿no? Eso que eres una persona carismática, pero también sí. trabaja en ello, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el mix, Yo creo que un ¿no? líder tiene que tener, o una líder tiene que tener humildad Mm, y actitud mm, de querer mejorar, sí, de querer cohesionar al equipo, de comprender que, que- que su trabajo no es solamente conseguir un objetivo, un mm, propósito, sino que para llegar ahí hay toda una maquinaria, ¿no? Y que es muy importante hacer claro, pedagogía y que las personas entre ellas se conozcan también y que todo lo que tú puedes aportar y que has aprendido mm, como líder también lo puedas enseñar. O sea, aquí al final mm, yo te diría, haz líderes. mm, claro, A así. todo líder le diría, haz líderes. O sea, las personas deben ser capaces de autoliderarse, de influir en su entorno positivamente, no negativamente, positivamente, ¿no? Y ser capaces sobre todo de comunicarse con respeto, con Sí, escucha, ¿no? Estas mm, cosas que son tan básicas y que a veces por la aceleración del día a día o por otros motivos, pues a lo mejor no, pues mira, por totalmente. los egos, por ejemplo, ¿no? Que Mm, hemos dicho antes. sí. Cualidades, Mm. esto pasa, ¿eh? Y Gina, tú, bueno, haces también mucho hincapié, ¿no? O has trabajado mucho en lo que es el liderazgo femenino, ¿no? Que antes nos Sí, comentabas, estás cansada de que se llame liderazgo femenino solamente dar más sí, oportunidades de forma equilibrada, sí. ¿no? Pero tú dirías también que el liderazgo cambia, ¿no? ¿Cómo es el cerebro de una mujer a la de un hombre? ¿O para una empresa es lo mismo? ¿Cómo lo ves? A ver, es que aquí me pongo en a tiro. A ver, yo contestaré desde el alma, ¿vale? Contestaré un poco Perfecto, desde mejor. el conocimiento por un lado, y Sí, pero primero desde el alma. Mira, no es que no me guste hablar de liderazgo femenino, lo evito porque mm, yo soy feminista y creo que todos deberíamos serlo en el sentido siguiente, que tiene mm, que haber igualdad de oportunidades para todos en este sentido. Y mm, considero que las mujeres estamos en una posición de inferioridad de oportunidades o de menos sí, oportunidades, ¿no? sí, Entonces, yo llevo ya 3 décadas, bueno, desde que tengo uso de razón profesional, pues defendiendo, incluso antes, ¿no? Pues defendiendo esto. Para mí, liderazgo de la mujer, en el sentido de dar oportunidades a mujeres que lideren, ¿sí? Y dar mm, esa confianza también, tanto a hombres como a mujeres, a mí me parece
fundamental, ¿sí? Porque nos estamos perdiendo también mucho talento. Y otra cosa es cuando entramos en estos discursos del liderazgo femenino como si fuera en contraposición al masculino. Entonces, para mí eso no es preciso, no es correcto, ¿vale? Algunas veces he dicho, ¿no? Liderazgo en femenino. Entonces, ¿qué conductas son masculinas? ¿Qué conductas son femeninas? Mira, una vez en una conferencia que di, puse en el screen, en el slide, ¿sí? Puse una Sí, diapositiva con diferentes conductas. Pam, 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 pam. Y les dije, pero les puse todas del mismo color, del mismo ujú, color. Los nombres, de todos del mismo color. Y pregunté a la audiencia, apuntaros, ¿sí? ¿Cuáles son las 5 conductas que más se verifican en vuestro caso? ¿Vale? ¿Qué más ya, hacéis? Oye, las mujeres, y luego enseñé las mismas palabras, las mismas conductas, unas en azul porque sí, se te atribuyen masculinas y otras en rosa las que se atribuyen femeninas. sí, ¿Y os creéis que todas las mujeres las tenían de color rosa? mm, No, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de conductas. Sí es verdad que influyen dos cosas. La bioquímica influye, por supuestísimo, y por tanto las hormonas, los estados, ¿no? En y los cambios hormonales que tenemos mm, también, pero sobre todo es cultural, mm, sobre todo es cultural. Antes mm, de estudiar psicobiología y neurociencia mm, cognitiva, el máster, antes de eso yo hice un curso en el que estudiamos las diferencias entre varones y hembras desde los primates hasta el Homo mm, sapiens, con el mismo doctor Morgado, que es mi profesor, director del mm, Instituto de Neurociencias, y la conclusión es clarísima. No mm, hay diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre que justifique unas diferencias tan grandes en cuanto a conductas, ¿no? Es decir, son seres humanos que ciertamente hay algunas diferencias, pero no mm, son tantas como para justificar comportamientos tan distintos o tan dispares. Por tanto, es más cultural, educacional, ¿no? Y esta educación, el tema es que, claro, mucha gente me dirá, no, pero porque educamos igual a chicos y chicas. mm, No, mucha microeducación. mm, Y hay muchas cosas que asumimos. mm, Es que nos viene, no somos conscientes no, al 100% mm, de todos los items, todos los inputs, ¿no? que hemos recibido en nuestra educación y luego lo trasladamos. Y es muy difícil hacer mm, el cambio. Y luego socialmente deberíamos hacer mucho, mucho más lobby, ¿no? Mujeres, que estamos en totalmente, de la totalmente, igualdad. sí, Entonces, sí, hay mm, conductas que se consideran femeninas. ¿Cuál es? La comunicación, la escucha, la visión a largo plazo, la creatividad, masculinos, la capacidad de análisis, las decisiones a corto, Perdona, yo sí, me considero también muy analítica, o un señor se puede considerar perfectamente estratégico y creativo. Es decir, ¿de verdad lo vamos mm, a simplificar tanto? Entonces, mm, ¿hay más diferencia entre tu cerebro y el mío o el tuyo? Hablo con las dos, o sí, entre vuestros cerebros de mujer a mujer que con un señor, ¿eh? O sea, puede mm, haber más diferencia entre vuestros cerebros y entre el de un hombre y una mujer. Por mm, tanto, cuando hablamos de liderazgo femenino, pensemos en qué estamos diciendo en realidad, ¿no? A mí me ah, gustaría que lo fuéramos abandonando este sí, término, ¿eh? sí. Mm, Pero mira, te cuento una pequeña anécdota. Estábamos comiendo junto con mi pareja y me estaba sí, preguntando a quién teníamos bueno, yo hablo con él en inglés, ¿no? sí, Entonces le digo en inglés, tú obviamente no te refieres a un sexo, sino que dices, I'm gonna speak with the CEO of this company, ¿no? sí. Entonces voy a hablar con el CEO de esta empresa. Y me dice él, ah, ¿y cómo él se llama? Y yo le digo, ¿por qué asumes que es un él? Y me dice, tú sabes que mientras te hacía la pregunta, me preguntaba yo mismo lo mismo, ¿por qué estoy asumiendo que es un hombre en vez de una mujer? Ujú. Entonces, bueno, creo que hay que cambiar un poco el chip, culturalmente Sí, hablando, ¿no? totalmente. Sí, Hay un juego, hay una especie como es que no sé cómo llamarlo, como que te cuentan una historia que hubo un accidente, como sí, una adivinanza, ¿no? Hay un sí, accidente y entonces el médico cuando va a operar al chico ve que es su hijo, pero en cambio no es su padre o algo mm, así, ¿no? No ok, me acuerdo ahora exactamente, me sí, vais a perdonar, sí. pero se puede No, encontrar por tranquila. ahí. Y es que el Sí, médico es la madre, ¿sabes? mm, Es como un juego de palabras, ¿no? Porque no, presuponemos. Y el lenguaje hace sí, muchísimo. Pues sí, deberíamos acostumbrarnos también, ¿no? A intentar tener un lenguaje inclusivo, que esto sí. se vaya quedando pegado, ¿no? Inconscientemente en nuestros circuitos. Sí, Mm, sí, 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 totalmente. sí, sí. Sí. Em,
has formado muchísimos líderes, Gina, o sea, no tenemos ninguna duda. Miles, Miles. miles. Pero estoy segura de que has aprendido también mucho de ellos, ¿no? De tus alumnos. ¿Qué es lo que te has llevado de ellos? ¿Qué nos dirías? Bueno, es que aprendo cada día, cada día. Y además a ver, yo tengo 2 terrenos en los que formo o acompaño, yo no es que forme, pero acompaño líderes en empresa y acompaño líderes en la escuela de negocios o en la universidad. Y yo entro por la puerta y digo, hoy aprendo yo más que vosotros. Claro, porque aprendes de las personas, hay muchas cosas que plantean a veces, ¿no? Muchas realidades, ¿no? Y a mí me parece que el tener esta humildad, si me permitís que lo diga así, de decir, oye, no lo sé todo, es una buena cosa. Y yo lo que he aprendido sobre todo es eso, ¿no? De tener la mente abierta a aprender siempre, siempre. No tenga yo, esté yo en ese momento al frente, ¿no? De una audiencia que están esperando aprender. Yo les digo, no, no, si voy a aprender yo, vosotros lo que vais a hacer, yo lo que voy a hacer es un shake que va a salir todo lo que tenéis dentro, ¿sabes? Y entonces he visto personas entrar muy pequeñitas por la puerta y salir como tienen que salir, ¿no? En la medida justa y siendo lo que en realidad son, con todo su potencial. Entonces creo que es otra de las cosas que me da mucha esperanza también y mucha alegría de vivir, que es ver que las personas pueden llegar a lo que se propongan casi siempre, ¿no? O a cotas muy altas, más de lo que ellas mismas piensan. Sí, ¿Y qué sí. diferencias crees que hay, Gina, entre un manager y un líder de verdad? Bueno, un poco es lo que hemos comentado antes, ¿no? El manager, si vas por aquí, porque tampoco lo estigmatizo lo de manager, pero es como esta dicotomía que a veces hacemos o que hemos comentado hace un ratito del jefe y el líder, ¿no? ¿Lo entiendes así tú, Verónica? Sí, Manager, líder, ¿te refieres a eso? sí, por ahí podríamos ir, ¿no? Porque Entonces, sí que es verdad eh, que el jefe queda como algo uno antiguo administra, también. claro. Entonces, por decirlo en corto, pues uno administra tareas o gestiona tareas y el otro otra. ¿Ves que yo misma digo otro todo el rato? Eh, y la otra persona, pues gestiona eso, personas, ¿no? Y gestiona Persona. interacciones, gestiona emociones, gestiona muchísimas más cosas además de administrar tareas. Entonces, bueno, Sí, ojalá todos los managers y las managers sean líderes, ¿no? sí. Ojalá, Es lo que ojalá. comentábamos también, ¿no? Que es algo que quizás sí que se debería más de empujar más en las empresas o también es trabajo de people, por decirlo de alguna manera, Sí, pero es que people, de a ver, pasar de managers a esos líderes, ¿no? Porque sí que nos encontramos, sobre todo en grandes empresas, sí, mucho manager, más que ya, liderazgo de mm, empresa. hay mucho manager. Pero es que además os digo otra cosa, ¿eh? Eh, hay mucha gente que piensa que es líder. Entonces empiezas a sacar, yo llevo haciendo coaching a líderes, así, Sí. y luego ellos mismos y mismas te dicen, pues a lo mejor soy un poco manager, a lo mejor tengo todavía recorrido, ¿no? Para aprender a liderar, ¿no? Sí. Entonces, no sé, eh, hay personas que les gusta pues que se note que son el jefe y el manager y que les gusta mucho el título, ¿no? A mí me gusta mucho definirme como coordinadora, ¿no? Por ejemplo, pero les gusta mucho el título, les gusta que se note que están ahí, que mandan ellos, que toman decisiones ellos, ¿no? O ellas, porque también las hay, las hay. Y al final un líder no está ocupando un espacio, está creando, ¿no? Mm, El espacio donde las cosas ocurren, donde las personas están en bienestar. Entonces tienes que ir creando este espacio. Luego igual viene alguien y te lo torpedea. A lo mejor te pasas 2 años creando equipo y te estás ahí trabajándolo y de repente entran conductas tóxicas. Pero eso es algo, y además esto es algo que en la universidad lo vemos en una asignatura que estoy de habilidades directivas. Y justamente una de las pruebas que les ponemos o que les pongo es y esto es una experiencia vivida, un caso real mío, y es cuando tú tienes un equipo ya muy maduro, consolidado, ¿no? Los equipos pasan por fases, ¿vale? Los equipos ujú, no es, ya está, somos un grupo, somos un conjunto de personas. Entonces, en cuanto les das un objetivo, ya son un grupo, ¿vale? Ya tienen algo en común, pero ¿son un equipo?
se tiene que construir el equipo y los equipos se van construyendo poco a poco. Y me sucedió esto, un equipo muy maduro y eran 6 personas y entran 3 nuevas, esto es una tercera parte. Entonces, el equipo sigue estando en fase, hubo conflictos por la forma en que se incorporaron puentearon a recursos humanos, a people completamente, un equipo comercial, puentearon y entre el director general y el comercial se lo guisaron, se lo comieron y ya, ¿no? Ahí estábamos construyendo el departamento todavía, ¿no? Y, ostras, fue un choque porque personas que estaban como muy asentadas y con unos beneficios adquiridos y muy, ¿no? Bueno, perfectamente acomodadas en sus rutinas y zonas de confort, y llegan 3 personas jóvenes sobradamente preparadas, hablando idiomas, con tecnología, que pam, 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 y fue como una especie de amenaza que, claro, no se supo vender internamente pero bueno, que voy por las ramas. Un equipo que está maduro, entra tanta gente que es nueva, ¿no? Ese equipo no está en una fase de madurez, ni siquiera en una etapa de conflicto. Está en una etapa previa, que es la de formación. Todo depende. Si tienes 6 y solo entra una persona, pues bueno, habrá un poco de storming, pero vale. Pero depende de cuántas personas entren, pues tú vuelves a estar en la casilla de inicio, casi casi, ¿eh? Y hay que volver a comprender dinámicas internas dentro del equipo, y esto son interacciones entre personas, ¿no? Esto es interpersonal. Entonces aquí tienes que ver cómo es el sistema. Un equipo es un sistema, al fin y al cabo, ¿no? Entonces imagínate cuántas conexiones, si tú tienes muchos nodos, tic, 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 cuántas conexiones puedes llegar a hacer. Hay una combinatoria tremenda, ¿no? Muchas Total. sutilezas, muchos tipos de comunicación, hay muchas capas, muchas capas. Entonces, claro, y muchas mochilas, muchos icebergs. Mm, mm. Bueno, De siempre he ahí que dicho te que lo más rompe. complicado es gestionar personas, Es realmente. complicado. Es que una persona a mí me gustan mucho las personas y por eso me Mm. dedico a esto, ¿no? Y por eso creé una empresa de recursos humanos y ahora estoy muy enfocada, que es Ingenium, y ahora estoy muy enfocada, sigo con aquella, pero estoy muy enfocada también al futuro, ¿no? Y todas estas personas, bueno, a futuro, ¿quién las va a liderar? Estas personas, ¿no? Y estoy en esta etapa más de la seniority porque creo que hay un conocimiento tácito tremendo que es oro en barras y no se está gestionando y tendría que formar parte de la estrategia de People, ¿eh? Sí, Y total. hablando del futuro, Gina, Sí. obviamente que un tema muy hot trending, hot topic, es la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Ay, la IA. Ay, entonces antes decía que te daba miedo, ¿no? Cómo estas nuevas generaciones están haciendo el uso de la IA en cargos de Sí. liderazgo, ¿no? Mm. ¿Cómo crees que está cambiando la IA al liderazgo? La IA iba a decir una cosa coloquial, a toda velocidad. Hombre, ¿cómo está cambiando el liderazgo con la IA, no? Ajá, Am, Voy a decir una cosa. He dicho que me gustaban mucho las personas, pero la IA me encanta, ¿eh? vale. Lo que pasa es que, claro, es una maravilla porque agiliza algunos procesos, agiliza tareas, y eso es maravilloso y te puede dar incluso, pero con la IA tienes que pensar, Sí. no asumir, Mm, ¿sabes? O sea, claro. al final, la IA con criterio, Mm, perfecto. De sí. hecho, hace no mucho estuve impartiendo una charla o conferencia con otro especialista, es especialista en IA, pero humanizada, vamos a decirlo así, ¿no? HAI, que es Humanist Artificial Intelligence, ¿vale? Y que es una Ujú, persona muy reconocida. Y, y claro, hablábamos de IA y neurobiología y de cuál es el gasto, por ejemplo, que tenemos en IA y cuánto gasta en cambio el cerebro. Es mucho más económico, ¿vale? ya. En términos de energía, em, pero también de eficiencia, ¿no? Y nuestro cerebro piensa muy rápido, a la velocidad de la luz, piensa muy rápido. Lo que pasa es que, y eso es lo que a mí me llama la atención, es que se están utilizando modelos neuronales de cerebros en la IA. Mm, ¿Sí? Entonces, y al final recibimos una información de la IA y una forma de procesar de la IA, mm, ¿no? Algorítmica, ¿no? Pero al final la IA está basada también en esto, ¿no? En cómo funcionamos. No podía ser de otra manera, si lo sí, piensas. No podemos totalmente. crear algo que no sabemos, ¿no? O sea, ¿desde No. dónde creas? Desde la nada no creamos. Creamos siempre a Mm, partir de
de elementos conocidos. Por tanto, yo tenía un profesor de creatividad que me decía, oye, la creatividad es combinar elementos conocidos de forma nunca antes vista, nunca antes combinada, ¿no? Entonces es esto. Y a mí me parece que el liderazgo humano frente a la IA no ha sido nunca tan necesario, ¿no? O sea, creo que es esencial que haya un liderazgo humano que sepa decidir cuándo IA sí, cuándo IA no. Creo que estamos en riesgo de hecho, hay un proceso que ya se está dando, que se llama atrofia cognitiva. Claro, vamos acumulando una deuda cognitiva importante por no usarlo. Y no sé, antes ponías el ejemplo del gimnasio, ¿no? Y cuando tú un músculo lo trabajas, pues tendrás músculo. Pero si el cerebro no lo trabajas, no creas conexiones. El cerebro es plástico. Crece, mejora y es más eficiente si lo usas. Totalmente. Entonces, cuando tú vives una experiencia o aprendes algo, se van formando, ¿vale? Se acumula el conocimiento en las espinas dendríticas, ¿no? Eso hace que vayan aumentando las conexiones de una neurona a otra neurona, ¿vale? Entonces, tened presente una cosa, neuronas tenemos tantas como estrellas en la Vía Láctea, ¿eh? Y si tú, en cada cerebro, si tú pusieras las neuronas una al lado de la otra, si eso fuera factible, que no lo es, pero si tú las pusieras, darían 3 veces la vuelta a la Tierra, solo las tuyas, ¿eh? Claro. Entonces, la cuestión es cuántas conexiones, ¿sí?, somos capaces de establecer. Si no usas esa conexión, se deteriora y desaparece. Sí. Y por Sí, tanto, como la capacidad derivada, ¿no? Ujú. No, un experto en IA, un médico y experto en IA nos decía, ¿no? Sí. Rafael Arences, si no lo desafías, si no le haces ese challenge a la IA cuando le preguntas cosas, si no le aplicas más tu lógica, corres el riesgo de hacerte más tonto, ¿no? Porque eso, si dejas que la IA Atrofia decida por cognitiva ti es una forma de decir eso. Exacto, Tonto, sí. claro. Te atontas, te atontas. Pues hay que pensar y claro, lo que la IA está haciendo ya es que va a sustituir en muy pocos años el 85% o sea, hay muchos trabajos que van a desaparecer, pero va a haber muchísimos más nuevos derivados de nuevos sistemas Totalmente, organizativos, nuevos totalmente. modelos, ¿no? Sí. Organizativos, nuevos procesos. Entonces va a haber también, pues, incluso imagínate, profesores que estarán explicando cómo aplicar criterio a la IA. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, vamos a estar viendo cómo integrar, ¿vale? La cuestión es no ser sumisos a la IA, Claro, ¿no? claro, Es decir, vamos claro. a colaborar con ella. Me encanta la IA, ¿eh? Me encanta. Me encanta más el cerebro, ¿eh? Claro. ¿Y cómo podemos convencer nuestro cerebro de que la IA no es el malo de la película? Porque, ¿sabes? Siempre pensamos como que la gente Yo escucha quiero, que la IA viene a reemplazarte, ¿no? Entonces, mira, hay que pensarlo en términos de herramienta. mm, Es decir, la IA acelera procesos, mm, tareas, pero no es sustituta nunca de criterio. claro, Yo creo que hay que tener esa valentía y mm, el creer en uno mismo, ¿no? Investigar, explorar opciones, ver, mm, ¿sabes? Tienes que ver cómo la usas en tu día a día, la IA, ¿no? sí, No que te use ella a ti, Sí. Yo creo porque también, Gina, que ya no nos sí. acordamos que hace 25 años tampoco teníamos internet, ¿no? Entonces también cuando empezamos a tener internet y la tecnología, también hay muchos puestos que desaparecieron, pero también hay puestos nuevos que se crearon. En cambio ahora es como que nos estamos asustando con la IA, pero ya hemos pasado antes por esto. Pero Quizás sí, lo no hemos nos pasado muchas acordamos. veces en la historia de la humanidad, los cambios, por exacto. favor. Por Mira, eso. hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, haciendo un poquito el paralelismo. Mm, Mira, cuando antes el cine era mudo, mm. ¿sí? ¿Sabéis cómo era el primer sonido en los cines? No, no tengo ni idea. Pues detrás de la pantalla o abajo en el foso ponían un pianista, ¿vale? Y Ah, musiquita. Pero después se les ocurrió, oye, ¿y si ponemos voz? ajá, ¿Vale? Entonces había alguien detrás de la pantalla o en el foso o detrás de la cortina, no lo sé, hablando, ¿vale? ajá. Cuando se inventó el cine no mudo, el cine hablado, sonoro, la gente salía diciendo, ¡bah! ¿Pero cómo se les ocurre? O sea, esto tiene los días contados, vamos. ¿Cómo se les ocurre esto
del cine sonoro. ¿Me se han vuelto locos o qué? ¿No? Para los fanáticos de Entonces, Charles Chaplin, ¿no? sí, claro, y es como eso, ¿cómo que sonoro? ¿Qué dices? ¿No? Y al final, pues fíjate, Mm, fíjate, y en 4D y con gafas y ahí estás metido, ¿no? sí, En realidad virtual sí, y mm, Y el al final pianista y la chica todos, no se tuvieron que reinventar también. claro, en todas las épocas nos hemos reinventado, nos hemos sí, adaptado y todos los cambios o sea, han destruido puestos de trabajo y han creado Han creado otros puestos nuevos. de trabajo, ¿no? sí, Fíjate, Sí, ahora hay gente que se gana la vida solo haciéndose selfies y mm, publicándolo, oye. totalmente. Sí, tienes toda la ¿Quién nos lo razón. hubiera dicho, no? O sea, entonces hay cosas que, bueno, tareas que a lo mejor pues ya pues para un humano serán irrelevantes y ya no hará falta mm. aprenderlas porque ya lo hará la IA. Entonces, ahora tú te pondrías a buscar, tú ahora recuperarías a mí me gustan los libros, ¿eh? Pero eh, me gusta tocar Mm, los libros, no sé leer, me gusta escribir, mira lo que tengo aquí, ¿eh? mm, O sea, a mí me gusta escribir. mm, De hecho, os digo una cosa, la conducta, desde un punto de vista de lo que pasa aquí arriba, la conducta, y el procesamiento, a nivel del cerebro, no es lo mismo teclear, no utilizas las mismas áreas, ¿no? No son las mismas conexiones teclear que escribir. Y no es lo mismo escribir en boli que escribir en pluma o en mm. lápiz. O sea, cambia, ¿no? Y al final, bueno, eh, es cuestión de adaptarse a todo o sea, no permitiendo que se nos atrofie este El cerebro, músculo que tenemos aquí arriba, ¿no? totalmente. Este órgano. Totalmente. Mm, Y conozcamos un poquito más a Gina. Gina, te queríamos uy, preguntar, ¿qué te ha costado más? ¿Llegar donde estás o mantenerte? Yo tengo la sensación de estar todos los días llegando. No sé si me entiende. Tengo una sensación de non-stop, ¿no? Que os digo, tiene mucho que ver con lo que decía al principio, ¿eh? No sé, llegar cuesta Ya, mucho, pero ya. mantenerse también. No te puedo decir. Lo que pasa es que yo estoy siempre empezando cosas, por tanto, estoy muy activa, siempre emprendiendo, tengo este carácter emprendedor y por tanto, pues no lo sé, Verónica. Llegar me costó porque es que he llegado a tantos sitios en el sentido que me lo he tomado como etapas, ¿sabes? Claro. Y para mí lo que estoy viviendo ahora es un regalo. Nunca me planteé ser profesora en ESADE, nunca. No postulé jamás y me llegó y es un regalo de la vida, ¿no? Eh, Entonces, sí me planteé otras cosas, las luché y las conseguí. Siempre tenía la sensación de, venga, trabajar, que soy muy trabajadora, ¿no? Em, a veces me preguntan cómo te defines. Digo, pues mira, eso, trabajadora, valiente, no que no tenga miedo, ¿eh? Pero que busco la forma de seguir adelante y de encontrar soluciones. Entonces, para llegar a conseguir las cosas, pues no siempre partes de un punto fácil. No lo he tenido fácil, va, es verdad. Llegar me costó. Mantenerme igual me he acomodado, ya me he acostumbrado un poquito, pero no me quedo ahí en los laureles, ¿eh? Me mm. gusta seguir. Bueno, te he hecho una respuesta demasiado larga, pero bueno, No. ¿Y, las y- 2 y cosas. qué crees, Gina, que has tenido que sacrificar para llegar donde estás? Como decíamos antes, ha sido una trayectoria impresionante. Has pasado por cambios en tu vida también, cambios personales, tienes hijos, pero como mujer también podríamos decir que has tenido que sacrificar. Bueno, sí, he sacrificado, como muchas mujeres, tiempo que hubiera querido estar más tiempo con mis hijos. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo me monté mi propia conciliación, Ingenium, bueno, mi anterior no, actual empresa, junto con Improntum. Yo siempre les digo a mis hijos, fue por vuestra causa. Fue de manera muy orgánica, porque yo empecé a repartir con colegas, ¿no? Proyectos que tenía y poco a poco fuimos creando una marca paraguas que luego fue una sociedad, pero fue para poder conciliar. Y ahí he encontrado, sí, un poquito de dificultad y no me puedo quejar de la pareja que tenía, pero sí que es verdad que pasaba todo el día fuera, no he tenido apoyo familiar. Entonces a mí me ha costado tiempo. He llorado mucho, ¿eh? He llorado mucho por estar lejos, a lo mejor, ¿no? Y no estar en momentos a veces importantes o que he creído yo que eran importantes. No tengo la sensación de que haya sido
un Fácil. camino de rosas. Tengo sensación de eso. ¿Cambiarías De algo, haber Gina? luchado, de haber luchado. El tiempo, el ¿Cambiarías tiempo. algo? El tiempo. El tiempo y el tiempo para mí, también. Uy, qué Mm, importante esto, ¿eh? Y el tiempo para mí, para gestionarme, para tal. Y os voy a decir una cosa, algo que yo hago por las mañanas desde hace mucho tiempo. Me levanto por la mañana, no miro el móvil enseguida, no lo mm, hagáis, Bien hecho. porque ya estás esclava de lo que el móvil diga. sí, Mm. Pues tú tienes que plantearte el día, la mañana, lo que mm, tú quieres hacer, ¿sí? sí, Y me levanto y mis primeros minutos, mi primera hora del día, medito, hago un poco de estiramientos o de ejercicio. A mí me gusta mantenerme un poquito, aunque ahora estoy lesionada. Y me gusta desayunar sola, para ah, poder hacer esto con calma, ordenar mis pensamientos, ordenarme yo, ¿sí? Y lo sí, que no me gusta es ir a Ya, sí, atropellada, la ya. gente te pide, a mí me piden muchas cosas, pa, pa, pam, pa, pa, pim, pa, pa, pam, y no me gusta ir así, necesito también poder, ¿no? Respirar. Y ese tiempo para ti a veces lo sacrificas y siento que entonces no doy lo máximo de mí. A mí me gusta mucho dar, me mm, gusta, Mm, ¿sabes? mm. Y bueno, Gina, antes de acabar la entrevista, porque podríamos estar hablando contigo toda la tarde, hacemos siempre una ronda rápida de preguntas, Venga, así rápida, vamos. rápidas, donde no te dejamos pensar y directamente lo primero que se te ocurra. Dinos un hábito que te hace mejor líder. Escuchar más que hablar, que no Un siempre se mi- consigue, ¿eh? no se Estoy consigue. trabajando en ello. Un miedo que todavía tienes. Miedo de verdad, miedo de mm, verdad, de verdad, de verdad, tiene que ver con mis hijos. mm, Son lo más importante en ok. mi vida, tengo que decir El esto. miedo de toda Sí, Si madre, me ¿no? preguntas en el ámbito profesional, te puedo contestar también, pero el miedo yo creo que todas tenemos. eh, claro, las personas queridas a tu alrededor, pues que no te falten, ¿no? Ese es mi mayor miedo, siempre, siempre estoy sufriendo, siempre. Tengo que racionalizar mucho, ¿eh? Tengo que pensar mucho y tomar perspectiva en este sentido. Que nunca volverías a hacer. No seguir mi instinto, mi criterio para seguir el de otros. ¿Y qué te hace sentir orgullosa hoy? Me hace sentir orgullosa ver no lo que he construido, sino el legado Mm, que estoy dejando en mis hijos para empezar, que son grandes personas, pero también en mi entorno. En la medida de lo posible, por lo menos conscientemente, lo que intento es dejar un legado que permita a las personas eh, sentirse bien consigo mismas. Ya fíjate que no te hablo ni de liderazgo ni de equipos, ¿eh? Pero procuro que las personas que estén a mi alrededor, pues, pues estén mejor. Y nosotras, Gina, orgullosísimas de que hayas estado aquí esta tarde, que hayas querido compartir tu tiempo y toda tu experiencia. Súper a gusto. De muchísimas verdad que gracias. mil gracias. Es una pena que se nos acaba ya el tiempo, pero de verdad que nuestra audiencia también estás dejando un legado a toda nuestra audiencia, así que muchísimas gracias. Te deseamos, Quererse, uy, por supuesto, que nos Genial. dejamos siempre nosotras las últimas de de la lista que tenemos, autoestima. estamos siempre las últimas. Todos y Y todas las personas. entonces, Quererse, Sí, sí. quererse, y trabajar para ser quienes quieran ser. sí. Y nada, Gina, te deseamos lo mejor para ti, para tus empresas, que lo hay genial. ¿Has visto cuántos hijos tengo, no? Así No son proyectos, ¿no? la verdad que tienes que cuidar todavía muchos bebés, Sí. así que mil gracias, de verdad, por haber estado aquí con Gracias a vosotras de corazón, de verdad. Mil Muy gracias, Gina. Ha agradable. sido un placer tenerte. Hemos aprendido mucho de ti. Mil gracias. Gracias, igualmente.